Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de esto que bueno es Cuadro 25, compartiendo hoy en esta oportunidad con Pilar Areces. Bienvenida, Pilar. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Gracias por sumarte a esta idea, a este proyecto. Estamos en Madrid y bueno, contanos vos de dónde sos. Bueno, sos española, naciste en España, viviste aquí. Sí, yo nací en España, nací en Madrid, 91. He vivido en muchísimos sitios, hasta en los países árabes. Pero vivo ahora mismo en Madrid desde hace más o menos seguido, debo de estar viviendo más de como 20 años, 25 años. Okay. Y desde hace, una cosa muy sorprendente, desde hace como, yo creo que alrededor de 10 años o así, estoy viviendo en la casa que nací, en la misma habitación que nací. ¡Wow! Esas resignificaciones. Llevo 10 años y no, muy bien. ¡Qué bárbaro! Y Pilar, contanos cuánto hace que conoces todo este desarrollo de la perspectiva universal, del desdoblamiento de los tiempos, que venís derivando. A ver, yo empecé a derivar al doble en el 2000, creo que fue en enero o debió ser en diciembre de 2012 o noviembre o diciembre, porque cuando salió el vídeo ese que hablaba del desdoblamiento del tiempo de Garnier, entonces justo a continuación Garnier venía a Madrid, lo descubrí, me apareció eso que te aparece en YouTube por... Sí, sugerido, entonces me pareció muy interesante y dije, ay, yo quiero ir a esto. Entonces me puse en contacto con la organización de Garnier, venía a Madrid y primero me leí todos los libros que encontré y justo el primero que leí ya empezaba la derivación al doble. O sea que yo debía empezar a derivar al doble en noviembre o por ahí, o octubre, es que ya no me acuerdo. A través del desarrollo de Garnier, digamos. A través del desarrollo de Garnier. Que proponía él en su desarrollo. Y entonces en enero de ese año, del 2013, vino Garnier a Madrid, hice un curso, seguí derivando al doble. No entendía qué me pasaba porque hablé montones de veces, hice como 2 veces el curso cuando vino a Madrid y hablé muchas veces con él. Y a mí lo que pasa que lo del doble, lo único que me hacía es que me sacaba una furia dentro que yo no tenía. Pero no era el doble, era porque movía el péndulo ese de la benevolencia a la malevolencia. Y entonces, por eso enganché con Alejandra cuando apareció y en vez de derivar al doble era al vacío y era desde una neutralidad. No había que poner benevolencia, porque claro, yo cuanto más benevolencia me iba a la cama, me despertaba de un bote más por la noche, me salía y luego me di cuenta de que era un péndulo que tú lo empujas para un lado y después cuando llega al otro lado, bueno, me saltaba y entonces yo que no era... Claro, muy polarizado. Se polarizaba una barbaridad. Y entonces luego me he ido dando cuenta que es que Garnier quiere decir otra cosa con la benevolencia. Pero bueno... Ya. Pero al cabo del tiempo lo que pasa es que es su manera de explicarse desde una manera como demasiado parametrizada la que tiene. Y entonces... Tal vez desde su lugar más científico. No, no es científico lo que habla Garnier cuando habla con la gente. Lo que hace es que mezcla lo científico de una manera como muy técnica y después lo quiere explicar por un lado como muy infantil. No sé, como... Un poco como si estuviese, porque claro, si te lees los libros de Garnier, es que yo me los leí todos, entonces te das cuenta de que él, la bajada, bueno, esto no se va a dedicar a hablar de Garnier, claro. No, ahora... no, pero bueno, es interesante. Bueno, entonces es que te das cuenta, yo lo que me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo es que Garnier, él habla como que tiene una conexión con algo. Y ese algo es el que le guía para hacer esto. Y entonces lo que yo sí me doy cuenta es que no le saca del mismo lugar. Claro. Porque al final no es una cosa... Su originalidad fue científica. Pero según habla él, no es tan original cuando habla, sino que parece que tiene como... que sigue a alguien que le dice cómo tiene que hablar.
Está marcado, digamos, dentro de un Está parámetro como marcado dentro de un parámetro y claro, al final no tiene esa conexión que puede tener para que sea él mismo el que sea capaz de explicar lo científico en plan vulgar. Claro. Y entonces lo habla, pero... Se produce como una desconexión, entonces, claro, porque Sí, al hay querer una bajarlo a un desconexión. lenguaje más simple tal vez se pierde la esencia de lo que quiere bajar. Claro, 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 porque además es que no lo hace a través de que se abre a un parámetro de una lógica global, Claro, sí. sino que lo hace a través de un cuarto a un cuarto. Claro. Y Sí, al entonces- hacerlo a través de un parámetro, de una perspectiva, ya Exacto. se cierra Está cerrado, exacto. su misma posibilidad. Y bueno, una de las cosas que justamente hablamos con esto desarrollo de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos es de perspectiva, justamente. ¿Y cómo percibís, o sea, podés resumirnos el cambio que notás en tu perspectiva desde que empezaste con este proceso? Pues mira, yo cuando empecé realmente con el proceso le puse la fecha en septiembre de 2013. Empecé, por ejemplo, lo de la derivación y todo eso y dejé todo lo anterior, aunque luego me di cuenta que yo ya estaba derivando, Claro. pero bueno, ya por tener porque no tenía ni idea de las fechas ni nada, por llevar una especie de orden, una referencia dentro del caos ese. Y además que desde el momento que ya decidí, porque claro, en un momento estuve que el doble, el vacío, el doble, el vacío, hasta que dije el vacío, y se acabó. Y entonces ya lo comprendí perfectamente y entonces ahí más o menos le puse la fecha. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? Es que claro, ya, ¿sabes qué me pasa? Que ya el pasado ni me acuerdo. Me es muy difícil hablar de mí en pasado, porque no sé, antes podía hacerlo, pero ahora ya creo que no lo puedo hacer. A ver, vuelve a hacerme otra pregunta, a ver cómo... No, bueno, igual es eso, o sea, eso ya es una respuesta, porque como decir, bueno, tu perspectiva ha cambiado a un punto de eso, de ya no poder tener esa referencia al pasado o mismo está en ese online donde como percibías antes ya no opera, o sea, tu percepción está en otro lugar y ya no hay esa vuelta atrás, que también es una de las cosas que mencionamos cuando empezamos a compartir todo esto, ¿no? Decir, bueno, es una toma de decisión y ya, no hay vuelta atrás. Es un proceso que nos empieza a hacer a nosotros y nos encontramos en eso, en esa postura tal vez en la que vos decís, es decir, ya la forma de ver es renovada instante a instante. Es que eso es lo que tú dices, es una decisión en cada momento y llega un momento que es que lo difícil es no tomar esa decisión Claro, en cada momento. no Vamos, estar ya en está ese tomada y entonces en el momento que te vas, que surge algo, estás en cada momento tomando la decisión y ya está ahí. Y es el momento, el momento. Es que no hay... Ya está, es como si hubieses pasado, es como si te dicen, cuando ya sabes algo, ya lo sabes, ya no puedes intentar decir que no lo sabes o voy a actuar como si no lo sé, ya no, ya Claro, estás ahí. ya se instaló. Y se instaló. Y entonces todo el mundo alrededor mío va a través yo miro a través de la lógica, vamos, es que no hago otra cosa. Claro. Pero no hago otra cosa no porque ya lo haya elegido, sino porque ya no tengo otro camino. No lo puedo explicar. Ya se sabía. Bueno, a ver, tal vez eso, hacer un... porque también es como una pregunta media llevada al pasado, pero tal vez podés dar cuenta hoy de lo que implica para vos, porque bueno, también siempre llevado al presente, lo que implica para vos el haberte asumido desdoblada, cuando conociste, ¿no? A través de Garnero, de donde sea, esta cuestión de que estamos desdoblados. A ver, fue fácil. Yo, a ver, ahora mismo te digo que a mí todo esto me ha ido siendo como muy fácil. Es como si yo hubiese estado preparada a lo largo de mi vida para que llegase un momento en que escuchase una cosa que acomodase absolutamente todo. Y entonces para mí es más fácil mirar a través de que estoy desdoblada que no todo lo demás, porque todo lo demás me parece como un cuento. Y entonces
para mí hay dos palabras que nombró Alejandra, que fueron las que, porque las he tenido toda mi vida. Una era lógica y la otra era perspectiva. Y justo las nombra en el primer vídeo. Y lógica y perspectiva, y a mí eso dije, claro, es según la perspectiva que tú mires, estás en un lugar o en otro. Claro. Y ves, según desde donde mires, ves. Y claro, y con lo que tú ves, eso es con lo que vives o... Entonces, como tienes una perspectiva mayor, tienes muchísimos más parámetros para jugar con ellos. Claro, porque bueno, y bajo esa frase, ¿cómo definirías lógica? Porque bueno, viste, siempre como que la lógica o la coherencia vienen como inherentes a un modelo. Entonces, yo recuerdo siempre la frase de mis padres, pero es lógico, y ahora que mi perspectiva cambió, decir, ¿es lógico qué? Claro, a un modelo. La lógica, a ver, la lógica es una ley, y una ley lo que hace es que pone en concordancia todos los elementos que se dan para una cosa. Entonces, el desdoblamiento del tiempo, desde el 7 hasta el 1, la pirámide esta que conocemos, es como una ley que ordena ese desdoblamiento. Una vez que el vacío vuelca su energía para hacer un desdoblamiento, ya está parametrizando algo. Y entonces eso tiene una ley que es una lógica, porque la ley lo que tiene que ser es lógica. Es lo que pone en concordancia todos los elementos para que eso suceda. Es como un orden dentro del caos. Todo caos tiene un orden dentro. Lo único que pasa es que si tú no conoces esa lógica del orden, de la ley que forma ese caos, te va a parecer un caos, si no te va a parecer perfectamente organizado y ordenado. Claro. Ahí volvemos a la perspectiva siempre. Digamos, es que esa perspectiva es donde mires, claro. Cuanto más bajo mires, más en plano uno mires, entonces tu lógica se resumirá a una lógica mucho más parametrizada. En cambio, cuanto más vayas abriendo esa perspectiva, verás la lógica que acoge todas las lógicas. Y entonces ahí dices, ah, claro. La expansión. La expansión. ¿Y la palabra autorreferencia, cuando la descubriste, te significó algo o también fue algo como, lo pudiste identificar en vos enseguida, como ya, sí, lo tengo en mí, o fue algo que te cambió? Mira, eso es una pregunta fácil para mí porque me di cuenta enseguida en el mismo momento que derivé. Y me di cuenta qué significa autorreferencia, porque es autorreferencia de ti mismo, pero ¿de qué ti mismo? De tu verdadero ti mismo. Entonces, en el momento que tú haces, que sabes dónde estás tú, pero claro, tienes que saber dónde estás. Porque claro, si tú mismo te crees que eres ese parametrizado de 4, 3, 2, 1, entonces eres muy autorreferente dentro de un parámetro muy marcado. Pero en el momento, la autorreferencia auténtica para mí es en el momento que te das cuenta y haces esa conexión con el vacío, entonces ya tienes una autorreferencia de verdad. Eso es real. La otra es tú como lo que se había llamado hasta ahora. Yo creo que en una conferencia esa la puse, en la de Sevilla, y además puse lo de autorreferencia. Si tú lo buscas en el diccionario, que en el diccionario español no viene, pero bueno, pero lo buscas en Google y te aparece como autorreferencia todo junto. Y significa cuando una persona tiene unos parámetros muy marcados y actúa a través de esos parámetros y todo eso. Entonces, yo me di cuenta de repente, dije, no, autorreferencia, y separé las dos palabras. Una auto como de propia porque vas montado en un vehículo que es un auto, y esa referencia que es el vacío es la que va montado en ese vehículo que es tu auto. Pero tienes ya una conexión. Claro. No sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo. No, sí, es lo que es esa idea de, bueno, también hablamos de referencias externas, de lo mismo, qué sé yo, otro punto es esta interacción con el contexto donde bueno, a veces por una cuestión de funcionalidad uno desplaza esa referencia por una cuestión de funcionalidad. Pero el punto es estar a la vista de estos parámetros a través de la lógica como modo de funcionamiento para que eso
uno lo pueda ver y hacerlo operativo desde la conciencia de uno y no que simplemente te opere bajo ese punto ciego, que es un poco lo que vos decías, saber dónde uno está. Pero bueno, también sabemos que hay montadas muchas distorsiones para que no veamos dónde estamos. Claro. O para que digamos, me creo que estoy acá y de repente un suceso de la linealidad, de la realidad, me aborda y el lugar donde yo creía no estoy ahí, porque me aborda y a lo mejor eso, o sea, me sobrepasa o me doy cuenta que no tengo las herramientas, entonces, bueno, me doy cuenta que no estoy donde creía que estaba. También en este feedback con la realidad como respuesta, ¿no? De decir, bueno, la realidad como una respuesta, a ver, estás acá, te viene a desafiar para vernos dónde estamos. Por eso esa cosa de que hablamos siempre también de lo genuino, ¿no? De realmente, si estamos a la vista de que no nos da, porque bueno, también sucede mucho esto que entramos en un desarrollo o en la lógica, y bueno, la resonancia, como que a veces nos traspasa y esto de decir, porque ahora somos lógicos, listo, no tengo carga, no me enojo, no, porque ya estoy en la lógica, que es como esas pequeñas trampas que también nos suceden, que todos a veces, o sea, la mayoría hemos transitado por esos lugares, de no tener esa claridad y de caer en esos márgenes de error. Pero bueno, la herramienta y la perspectiva misma de uno va cambiando y es reubicarse constantemente, en ese instante también. ¿Quieres que eso que estás diciendo te lo cuente como yo lo veo? Sí, cómo no. Mira, nosotros hablamos de lógica global convergente. Lógica global convergente aúna la divergencia y la convergencia. Una vez que ves la convergencia es porque has visto antes, es porque ves que hay una convergencia y una divergencia. Y lo aúna todo. No es simplemente cuando ves solamente divergencia o estás actuando de forma divergente, es que todavía no te has dado cuenta que eso es para una convergencia. Pero cuando ya ves la convergencia no puedes dejar de ver la divergencia porque está ahí, es la manera de movernos, es la manera de cómo actuamos y es la manera de cómo se abrió el desdoblamiento. Entonces yo lo que sí veo es que se le dio a un cuarto el abrir el tiempo y el tiempo es divergente. O sea que cuando a alguien se le da un mandato, esa persona lleva el mandato o eso lleva el mandato hasta el final. Y quiere seguir llevándolo hasta el final, o sea que la divergencia tiene que seguir actuando porque todavía sigue actuando ese cuarto de forma divergente porque se le dio el mandato divergente, claro, no se le dio el convergente. Se hizo porque si no, no hubiese sido necesario. Entonces, por ejemplo, ahora que en España estamos con las autonomías y todo eso, ¿qué significa abrir? Abrir significa divide y vencerás, o sea que es simplemente querer seguir hacia la divergencia. Otra separación. Es separación, y cuanto más separación, creo que todo el mundo conoce lo de divide y vencerás, que lo han utilizado absolutamente en todos lugares para que precisamente no haya, porque si no el poder del pueblo es mucho mayor que el poder del que está generando esa división. Y entonces, ¿cómo se utiliza eso siempre? A través de un plano 2. De un plano 2 que es la emoción, porque saben mover las energías, porque yo supongo que en el momento que se le dio al cuarto para abrir el tiempo, le tuvieron que dar una serie de un poder para poder hacerlo, porque si no, no podía tenerlo. Es el desdoblamiento directo. Es el desdoblamiento directo, o sea que estamos hablando siempre de un 1. Que está haciendo las cosas de esa manera. Lo que pasa es que está en una posición 4 ahora, y cuando está en esa posición 4, entonces ¿qué es? Es el rey de las energías, sabe mover las energías. ¿Cómo no va a saber mover todas las energías del pobre desdoblado de su plano 2? Pero claro, ahí te está diciendo también el poder de ese plano 2, que mientras el que lo maneja tiene el poder. Si tú manejas tu propio plano 2, imagínate el poder que puedes tener y no te maneja nadie. La valencia de estar a la vista de eso, o sea, de tener en la conciencia eso a la vista, del valor de ese plano 2. Y con ideas como con la incertidumbre, ¿cómo te has llevado? Que es una de las propuestas que todo este desarrollo nos hace. Incertidumbre, soltar
Y ahí. Bueno, yo ahí juego con ventaja. Porque no recuerdo no haber vivido en toda mi vida en la incertidumbre. Es que no recuerdo ni un solo momento. Entonces tengo ya, ahí juego con muchísima ventaja. Porque sí le he visto siempre a la incertidumbre que es el mundo de todas las posibilidades. Entonces, si tú tienes la certidumbre de una cosa, no te quieres mover porque no sabes qué pasará ahí, pero estás en una sola cosa. Entonces, cuando no la has tenido o tienes o has tenido, para mí es una suerte haber tenido eso de fábrica, pues el poder vivir en la incertidumbre. Que no lo parece físicamente, he vivido toda mi vida en la incertidumbre. Yo nunca sabía lo que iba a hacer ni a los 5 minutos y me daba igual. No necesitaba certidumbre y todo se iba encajando muy bien. Claro. Porque tenía muchas más posibilidades donde elegir. Porque claro, si tengo una, ya está, elegida. Pero si no, tengo todas las posibilidades. Claro. Pero claro, eso es perspectiva también. Y esa perspectiva es saber, por eso es tan importante saber dónde estamos ubicados en el universo, porque estamos colgando de un universo que es totalmente para nosotros total incertidumbre. Y tenemos la pequeña certidumbre de una casa donde estamos, que nunca sabes qué puede pasar, porque estamos en una tierra que tampoco sabes cómo puede evolucionar. O sea que realmente la certidumbre es la gran mentira. Claro. La gran ilusión. Es una ilusión muy grande, claro. Y aún así, o sea, viendo cómo opera el parámetro 3-4, ¿no? Que decimos por ahí, tiene esa cosa más de cristalizar la idea, del diseño, llevarlo a ese plano 3 y querer cómo conservarlo. ¿Ves que eso no te operaba así? No, pero al mismo tiempo yo soy bastante 3-4 también, pero soy 3-4 en el sentido de que puedo ver ese 4. Okay, y al poder ver ese 4, pues entonces es como decir, aquí estás, aquí no estás. Entonces estás viéndolo, tienes como una apertura en ese 3 para poder ver ese 4. Claro. Y no quedar atrapado en ese modelo. Y no quedar atrapado en el modelo, porque lo puedes observar. Porque lo que pasa además que el 3, que es nuestra neurología, tiene una cosa maravillosa en humano, que es una cosa que no puede hacer, que es observar y ser el observado al mismo tiempo. Entonces te desparametriza. Cuando tú te das cuenta y te pones y pones la observación en lo que está sucediendo, te sales de ti mismo, porque no puedes hacer las dos cosas a la vez. Claro. Y entonces ahí te das cuenta también de una cosa, que lo único que haces es no hacer, lo único que puedes hacer es no hacer nada, pero que todo lo que quieras hacer no lo haces tú, sino está ya como organizado desde un lugar que no eres tú. Uh-huh. Y eso me llama a la simultaneidad, bueno, todas estas como nuevas ideas que se articulan, ¿no? La simultaneidad, lo lineal y no lineal, la existencia y no existencia en este converger, ¿no? Que pareciera que bueno, emergen estas ideas. ¿Qué significan para vos, o sea, ese tipo de cosas? ¿La simultaneidad la podés percibir o eso, el incluir estos parámetros de no existencia, de existencia, saber que todo está operando en el mismo momento? Sí. Es verlo todo el rato. Sí. Pero fíjate, es que claro, cuando te das cuenta de que estás desdoblado y por qué estás desdoblado y para qué y de dónde vienes y hacia dónde vas, más o menos. Y además, sobre todo, esa incertidumbre que no necesitas saber exactamente para dónde vas mañana o pasado, sino tener como una idea general, porque ya empiezas a tener una idea con una perspectiva mucho más grande y empiezas a tener una confianza en eso, porque realmente ¿qué pregunta me habías hecho? De todas esas ideas de simultaneidad, lineal, no lineal. Bien. ¿Cómo es que percibís que lo vivís en el día a día? En el día a día, sí. Entonces, es eso, pasar de lo que te sucede linealmente a colocarlo en esa visión no lineal. Entonces estás viendo las dos cosas, es cambiar todo el rato la perspectiva. Porque cambias de la perspectiva lineal a la otra, porque la perspectiva lineal, cuando se abre el tiempo, es muy importante porque además es que vivimos dentro de una evolución de un universo.
y somos parte de esa evolución del universo. Entonces el universo se abre, primero hay que abrir y hay que ir precisamente, es como un yo global que se va abriendo, pero después es un yo particular dentro de lo global. Entonces por eso se cierra y se parametriza cada uno para poder hacer ese tránsito a la individualidad dentro de lo global, porque si no seguiríamos siendo todos iguales. Los animales, por ejemplo, no tienen ese yo particular. Viven del yo global de la Tierra, por eso tienen esa... pero en cambio el humano es el que tiene ese rol, pero primero tiene que desarrollarlo, y tiene que desarrollarlo en sí mismo. Una vez que lo desarrolla en sí mismo y puede comunicar, hacer el clic-clac, XY, entonces en ese momento cuando ya puede hacerlo, entonces lo que está haciendo es comunicando todo este desdoblamiento con el principio del desdoblamiento. Claro. Pero es una evolución, pero cuando lo puedes hacer, es en el momento, cuando hablabas antes de autorreferencia y dije que autorreferencia para mí es esa conexión con el vacío, pero esa auténtica conexión con el vacío que te hace clic-clac y ya sabes dónde, ya sabes qué es. Luego te puede costar que cualquier cosa exterior te alargue tu linealidad en ese momento, pero hay un momento que haces clac, clac. Claro, que internamente está. Que está, está. Entonces, pero tiene que estar muy asumida, no tiene que ser como una lección, es que estamos acostumbrados a aprender las cosas de memoria y creemos que ya las sabemos. Es decir, es algo que se instala. Sí. No, se instala. Ahí se instala y hay certeza absoluta. Absoluta. Pero es una certeza que no es, ahí es donde entra que tú no haces nada. Claro. Has abierto una compuerta y en esa compuerta ha entrado algo que te ha tomado. Claro. Y como es mucho más fuerte que tú, no te lo vas a poder quitar de encima. Porque además es la organización de esa lógica del universo. Claro, ponerse disponible. Mucho más fuerte, es mucho más fuerte, exacto, ponerse disponible. A que eso suceda en la particularidad. Y si tendrías que contarle a alguien sobre la derivación, si alguien te pregunta por la derivación, ¿no? A estas instancias también de que llevamos estos 4 años de desarrollo, donde bueno, al principio cuando una persona empieza hacemos mucho hincapié en esa derivación, como ese enlace, donde tal vez se abre esto que decimos como esa compuerta a que esto empieza a operar. ¿Cómo le contarías a alguien de la derivación? ¿Cómo se lo definirías? Pues la derivación es simplemente el darte cuenta, empiezas con perspectiva. Y dices, estoy en una perspectiva en la cual me estoy mirando a mi ombligo. Por ejemplo, le podíamos llamar una palabra que utiliza Alejandra, ¿cómo se llama? Que aquí en España no se utiliza lo del orto, sería una ortovisión. Entonces, en contraposición con una cosmovisión. Entonces dices, sales de ti mismo. Entonces ya cuando sales de ti mismo lo que haces es que, como no sabes dónde sales, en realidad, porque estás siempre cerrado a eso, entonces al abrir esa perspectiva haces una comunicación inconscientemente ahí o de una manera, ahí es cuando haces esa derivación, a esa cosmovisión. Entonces al hacer en esa cosmovisión, ¿qué entra? Y entonces, ¿dónde estás? Y dices, estoy en la Tierra. Es que yo soy más importante que la Tierra. Bueno, pero si la Tierra no me sustenta, desde luego este vehículo desaparece y mi yo desaparece inmediatamente. O sea que debe ser que la Tierra tiene unos parámetros que me está dando a mí. Simplemente vas haciendo como una especie de ejercicio de derivar en vez o de lo pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño. Entonces por eso dices, ¿dónde derivo? Al principio del universo, al vacío, que es donde lo contiene todo. ¿Qué más seguridad que esa? Claro. Ahí pierdes la incertidumbre, porque en todo lo demás es un vértigo, si empiezas a mirar desde una perspectiva muy, muy grande. Pero si tú ya lo que haces es que tienes esa certeza de esa... Entonces, y además, al abrirlo, porque como ya es un mundo que te abarca de tal manera que tú no puedes abarcarlo, entonces es cuando te rindes. Y en ese rendirte es cuando ya te das cuenta de que no eres tú
que es algo Claro. más lo que te está manejando para algo. Y que eso, no es que uno, o sea, hablamos de que uno cambia la perspectiva, en realidad es como que la perspectiva lo cambia uno también. En cuanto la ves, en cuanto lo ves, te cambia. Te Pero cambia claro, la es forma de cuestión ver. de verlo. Ujú. Es cuestión de ver nada más. Los ojos deberían servir para algo más. No De sé. ampliar la visión. Y nombraste a la Tierra. Obviamente, conexión con la Tierra tuvimos desde el principio de los tiempos, pero bueno, esto lo mismo, el desarrollo nos está proponiendo otra cosmovisión de lo que es Tierra, de esta asumirnos, por lo menos, bueno, para mí es algo nuevo, asumirme antena refinada de la Tierra, o asumir este nivel de integridad que puede tener la Tierra y de dónde está uno, eso, ubicarse, ¿no? ¿Dónde está uno? Y el nivel de integridad que tiene la Tierra, la dependencia que tenemos, estamos hechos de los materiales de la Tierra. Y entramos ya también en un concepto de conciencia de la Tierra. ¿Cómo eso se te acomoda a vos? O sea, ¿cambió tu forma de verlo, tu visión de percibir a la Tierra, toda esta forma, o cómo te...? Sí, sí, claro que sí. Cuando hablamos de integridad de la Tierra, ¿por qué es más íntegra la Tierra? Porque nos integra a nosotros dentro de Claro. la Tierra y además no se puede negar. No Sí, se- en autorreferencia podemos decir es el grado mayor de autorreferencia. entonces, no nos es que es necesitan mayor nosotros. integridad. A ver, tú puedes tener a la Tierra dentro de ti, entonces tú eres más íntegra que la Tierra. Claro. Pero no, es que la Tierra tiene que ser más íntegra que nosotros porque nos tiene. Y ahí hablamos la humildad, o sea, O sea que es que ahí el oxígeno me lo da la Tierra. es como un niño pequeño lo entiende enseguida, me imagino, porque dice, bueno, no, yo no puedo coger a la Tierra me acoge a mí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo, como el que estamos viviendo, es un buque con el que estamos viviendo íntegramente y formamos parte, y como es mucho mayor que nosotros, y si nos suelta, ya no vamos en el buque y ya no podemos hacer eso que íbamos a hacer en conjunto con la Tierra, porque a la que estamos perteneciendo. Entonces, por eso tiene un mayor nivel de integridad, porque nos tiene a todos. Y formamos parte de ese puzzle que tiene la Tierra, donde nosotros tenemos un rol, como lo tiene cualquier planta, cualquier animal, claro. que es un rol mayor, porque resulta que hacemos el clic-clac ese de conexión y desconexión con el principio del universo. Bueno, lo hicimos en su momento y ahora tocó la conexión, pero la conexión en la Tierra ya la tiene una vez que lo Claro, hace uno. totalmente. El tema, bueno, es este punto no menor de la conciencia, ¿no? De la posibilidad, por algo también llamarnos antenas refinadas. Podemos llegar a acceder a otros grados de conciencia que tal vez eso, no un animal, no un árbol, sino que bueno, en diferentes roles, ¿no? Repartido en diferentes roles. Es que nosotros lo sabemos absolutamente. Si venimos del principio del universo, que es el que ha creado todo este desdoblamiento y este universo donde estamos, y somos parte de, lo sabemos absolutamente todo. Nadie por eso la certeza, cuando alguien te dice algo, la tienes o no, porque coincide con lo que realmente tú ya sabes. Lo único que pasa es que lo tenemos en ese momento velado. Para mí es que a mí me ha pasado una cosa que parece como muy pretenciosa, pero que creo que nos pasa a todos, lo que pasa que yo me di cuenta, nada más. Y es que tenemos todas las respuestas. Y las preguntas que nos las hacemos a través del exterior, que nos crea una pregunta que coincide con la respuesta que ya tenemos. Entonces ahí nadie nos puede, y entonces nos entra la certeza, una certeza que ya nadie nos puede quitar, ni nos puede convencer Claro. de otra cosa, porque ya la tienes tú, porque la verdadera respuesta de todas las cosas la llevamos implícita. Todos. Es lo que decimos, o sea, las respuestas están dadas. Lo que sucedió con todo esto que llamamos como una gran revolución es el cambio de las preguntas. Salir de nuestras preguntas básicas, de supervivencia básica, de qué voy a comer, de dónde voy a vivir, a de repente, bueno, eso, cómo es que funciona una conexión con la Tierra, cómo es la lógica de lo, bueno, existo, por qué, para qué, desde dónde, qué sucedió para existir.
y hacernos otras preguntas saliéndonos ya de este rango conocido de preguntas en las que venimos millones y más de años moviéndonos. Y para ir cerrando, me queda así a ver eso, me interesa tu respuesta de cómo ves que te sigue operando, percibís el proceso versus la búsqueda de resultado, que es algo que también, ¿no? O sea, ahora estamos enfocando en este proceso, en el poder, decimos, ver los cuadros o ver los píxeles, poder tener de esa finalidad, de tener el proceso, la mayor riqueza de conciencia y bueno, más allá del resultado. Pero sabemos que son las dos cosas como pedando, sabemos que está todavía la cuestión de los resultados, nos sigue llamando. Es que la búsqueda de resultados lo que hace es que cierra el proceso. Porque te vuelve otra vez a tu parámetro anterior, siempre. Entonces, al buscar resultados, ¿qué buscas resultados? Siempre que buscas resultados lo estás buscando desde una identidad muy marcada. Si tú no abres esa identidad, porque si no buscarías otro tipo de resultados que ya no son para ti. Entonces, es más, no buscas resultados, buscas que el proceso continúe, nada más. Resultados, por ejemplo, es lo que te decía antes, sigue buscando todo ese plano cuarto, porque que está manteniendo el tiempo realmente. Y entonces está con todo lo que aprendió para mantener el tiempo y todo lo que le da ese poder para poder seguir manteniendo el tiempo, que realmente es eso. Sí, sí. Porque al final dicen, ¿qué es? Pues el poder, ¿qué es? ¿Cuestión de dinero? No, es una cuestión de poder que se le dio para abrir el tiempo. Y entonces no quiere perder ese poder porque es su rol. Y lo está haciendo, yo creo que muy bien. Y por eso, si las independencias, lo que sea, se buscará toda tejemanejes para poder seguir manteniendo el tiempo. Que, por ejemplo, en el resultado de lo que acaba de pasar con Cataluña, que ha sido muy sorprendente, pero como incluso el cuarto está dirigido desde un sitio, desde una perspectiva mucho mayor, toda esa búsqueda de tretas que va a hacer para seguir manteniendo esa apertura, se le están cayendo abajo, porque lo que está haciendo es que el 1 a 1 ha pasado con el proceso de Barcelona, ahora mismo, de Cataluña. Le llamamos Barcelona porque ha sido Barcelona la que lo ha estado moviendo. Que detrás de todo eso hay muchísimo que tiene que ver con la lógica, con todo esto, es que es parte de ello. Y lo único que pasa es que siempre va dirigido, lo que vemos es lo que más vemos, que es el sentimiento de las personas de lo que sea. De lo que sea, porque por ahí se mueven. Es la magia de la energía, son mágicos. Ese plano cuarto, como decía Alejandra, que es un plano mágico, es mágico porque sabe mover la energía. Pero si uno se da cuenta de la magia, esa magia desaparece porque los otros lo hacen de forma mágica. Y entonces lo que está pasando es precisamente eso, que se les está acabando la magia porque está haciendo salir a mucha gente a la calle que antes no pensaba en nada y de repente se está dando cuenta de sí mismo y en qué lugar está y qué es lo que quiere o qué no quiere. O sea que es un proceso que está muy bien porque yo creo que está sucediendo exactamente la inversa, porque al final tiene que ser la inversa, porque la inversa está dirigida desde una perspectiva mayor, para eso. O sea que el mismo proceso, o sea que está bien todo lo que sucede, lo ves porque ves exactamente cómo se rompen esos esquemas que antes funcionaban, porque la gente empieza a tener una conexión mayor de perspectiva. Claro. Y hacerse otras preguntas también. Y hacerse otras preguntas, exactamente. Es que las preguntas están en el ambiente y entonces según con las que tú conectes, es como lo de la radio, ¿te acuerdas que decía al principio? Todas las conexiones están según con que tú conectes. Pues por eso, según tus respuestas van a conectar siempre, si tú estás abierto en esa perspectiva, realmente, como tienes las respuestas, tus respuestas van a ir directamente a las preguntas. Y no se van a ir a otras preguntas para mantenerte entretenido. Pero bueno, ¿no? También vemos en esto de que está pasando en España, como bueno, las personas, esto que decimos, está vedado, está como nublado esa capacidad de
de asumir que estamos enlazados más allá de eso, de catalanes, o sea, españoles, argentinos. Hay una conexión que hablamos antes, o sea, con un género donde no hay separación. Pero bueno, al tener ese aspecto tan nublado, claro, es que empiezan las rivalidades. Pero bueno, está muy bien montado desde eso mismo, desde... Está montado para eso, para que siga nublado. Claro, el tiempo... Entonces, que mueven la parte esa, mueven cosas, has visto que mueven cosas del pasado. Claro, y sí, porque para no se puede mover el presente. Y entonces, ¿qué hacen? Intentan cambiar el pasado, mueven el pasado de una manera para que esa energía surja, para seguir manteniendo el tiempo abierto. ¿Qué cosa? Agitar para virar la referencia, digamos, agitar un pasado donde otra vez la referencia vuelva a estar ahí. Que sí, que da resultados, porque da resultados, pero también está dando el resultado contrario. Claro. Da resultados a la gente que le puede hacer los resultados, pero todos los demás que estaban totalmente ajenos, de repente dice yo, entonces empiezan a dar cuenta de que tienen que actuar. Qué bueno, ya para ir cerrando, gracias Pilar. Gracias a vosotros. Por este ¿Has visto compartir. que hablo? No, pero bueno, es la idea. Queda como me quedaba así como un resumen muy a la vista de lo que vos compartías también. Esta cuestión de que en esta cosmovisión no hay bien o mal, no hay o divergencia o convergencia. La propuesta es esta, o sea, salir de esas polaridades, saber que no hay buenos o malos, que no hay culpables, inocentes, que en un punto estamos todos conectados a través de un género y de una tierra que nos sostiene. Y la propuesta, o la invitación, yo creo que la oportunidad que nos da la tierra es a ser partes de su expansión, a través de eso, de ser sus antenas, nos invita a expandirnos. Así que bueno, eso, salir de la perspectiva. Perspectiva es la palabra clave. Claro, o sea, ampliar perspectiva. O sea, no hay convergencia sin divergencia, no podemos hablar ahora de que, entonces esto es... buenos y malos. Ahora, los convergentes, no nos montemos en esas fantasías, porque aquí se trata de esto, de que divergencia y convergencia conviven, y como decía Pilar, el tiempo tiene que estar abierto para que otros roles hagan otras tareas, otros procesos y cumplan otras finalidades y nada más. Así que bueno, gracias Pilar nuevamente por abrirnos todos estos puntos y compartir con nosotros y aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias.